Así que cuando dice ahí, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha, lo que está diciendo, ahora bien, Dios los mandó a pasar cuando era humanamente imposible. ¿Por qué no lo hizo 3 meses antes? ¿Por qué no esperar que baje el caudal? Es que Dios siempre lo complica. La razón es porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas y quiere fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la Comu. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy voy a enseñar de un pasaje que siempre me ha gustado enseñar y me llama mucho la atención. Espero que sea de bendición para su vida como lo es para mí, y estoy seguro que vamos a aprender mucho juntos. Está la enseñanza en el capítulo 3 del libro de Josué. Josué capítulo 3 versículo 1. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Eso sería como 1 kilómetro. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto, pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Pasamos al versículo 14. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estos dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zaratán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. El río Jordán tiene varias aplicaciones en las Escrituras. La primera aplicación es la real, la física, la que le tocó vivir a los israelitas. Fue una conquista de un paso natural por el agua, por el río, a la búsqueda o a la posesión de la tierra prometida. Para nosotros tiene varias aplicaciones. Se hace también para explicar que cuando morimos pasamos el Jordán y llegamos a la tierra prometida, al cielo, a disfrutar las promesas del Señor. Pero también para nosotros tiene un significado espiritual práctico para nuestros días, y es ahí donde vamos a aprender varias lecciones de este pasaje para aplicarlas hoy en nuestra vida. El Jordán también tiene un significado de transición, de cambio. En el capítulo 1 Dios le dice a Josué: Moisés ha muerto. Le está diciendo: la época del desierto se acabó, la época de este gran líder se terminó y ahora viene un nuevo tiempo. Es un tiempo de conquista. Vamos a pasar al otro lado. Ahora te toca a ti y a este pueblo tomar posesión de la promesa que le hice a Abraham hace muchísimos años. Se acabó el desierto, viene la tierra prometida. Se acabó la temporada de dar vueltas en el mismo lugar para ir a conquistar.
El Jordán simboliza también para nosotros todas aquellas barreras, todos aquellos obstáculos que debemos de superar y enfrentar en nuestra vida para avanzar en la vida. La vida nos presenta obstáculos, nos presenta barreras, nos presenta ríos que tenemos que vencer mientras vamos caminando por este mundo. Y el paso por este Jordán significa todas estas adversidades que podemos toparnos en el camino, pero que también representa el paso a una tierra prometida hermosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, una tierra de promesas y bendiciones. Este pasaje no solamente nos habla de un milagro poderoso que el Señor hizo entre el pueblo, sino que también nos habla del amor, de la protección, del cuidado y de la dirección de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde vamos a sacar algunas lecciones. Voy a ponerlos un poco de antecedentes. Está el pueblo de Israel frente al Jordán, ha acampado durante 3 días a la orilla y ahora es tiempo de cruzarlo. Como hace 40 años el pueblo está en el mismo lugar. Hacía 40 años habían fracasado en el paso. No habían tenido ni la fe ni la obediencia suficiente para conquistarlo, para pasarlo. Así que han pasado 40 años dándole vueltas al desierto. La generación que tenía más de 20 años murió en el desierto. Ahí quedaron sus tumbas. Vivieron tiempos difíciles, vivieron tiempos complicados en el desierto, pero también dice las Escrituras que los milagros que se dieron con Moisés en el desierto no se volverán a repetir. Fueron verdaderamente extraordinarios, porque en los tiempos de más dificultad y más difíciles de nuestra vida es donde Dios hace los milagros más poderosos. Así que tenemos a la tierra prometida del otro lado del Jordán, al desierto y todo lo que significa del otro lado. Y tenemos que conquistarla. Al igual que hace 40 años, solo necesitaban 2 requisitos: fe y obediencia. Nada más. Eran los mismos que Dios les había pedido hace 40 años. Y es lo mismo que nos pide hoy a nosotros para avanzar, para conquistar, para superar los problemas de la vida. Fe y obediencia. Todos de alguna manera tenemos que enfrentar nuestro Jordán. Situaciones complicadas donde no hay marcha atrás, donde lo único que nos queda es avanzar. Ahí estuvimos algunos, en algún momento fracasamos o fracasaron, pero vamos de vuelta. La vida debe continuar y hay que insistir en conquistar lo que Dios tiene para nosotros. El futuro es incierto y nos presenta grandes retos, pero si lo enfrentamos con fe, podemos lograrlo. La primera gran enseñanza que vamos a sacar de este texto está en el versículo 4. Voy a leerlo un poquito antes. Y esta primera enseñanza significa: el Señor va con nosotros. Cuando vean el arca del pacto, el Señor su Dios y los sacerdotes y los levitas que llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ahí. Miren qué hermoso esta figura de Dios como el buen pastor, como nuestro guía, como quien va adelante. Ellos nunca habían pasado el río Jordán, siempre estuvieron del otro lado dando vueltas. El Señor les dice: los voy a guiar con mi presencia. No van solos. Y la razón por la cual los voy a acompañar, no solo porque los amo y porque quiero que ustedes lleguen a donde he decidido que lleguen, sino porque yo sé que nunca han pasado por ahí y no quiero que se pierdan. Y eso sucede exactamente con nosotros hoy en día. El Señor sabe que nosotros el mañana no lo hemos caminado, el futuro no lo hemos logrado, no hemos llegado todavía al mañana, pero el Señor sabe que necesitamos dirección y guía para enfrentar el futuro cada día. Esto me recuerda a Juan capítulo 10, versículo 3, cuando Jesús está hablando del buen pastor y de la parábola del redil. Y dice así: a este el portero, ¿a quién? Al pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Señor no les da un mapa, no les da un GPS, no les da un Waze,
para que pasen al otro lado, para que no se pierdan. Les da algo más poderoso para sus vidas, su propia y su misma presencia en el camino. Lo único que tenían que hacer es poner su mirada en Él. Puesto los ojos, dicen las Escrituras, en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Pero eso no es nuevo para los israelitas. Cuando salieron de Egipto, los israelitas nunca habían conquistado el desierto, nunca habían pasado por donde se supone que iban a pasar. Así que el Señor los guía y pone una nube de día encima de ellos y una columna de fuego en la noche para que avanzaran. Si la columna avanzaba, ellos avanzaban. Si la columna se detenía, ellos se detenían. Si la columna agarraba para la derecha, ellos agarraban para la derecha. Si la nube se detenía, hasta ahí llegaban. Así que ellos, esta mecánica no era nada nuevo. Dios les estaba confirmando que el Dios que había estado con ellos 40 años era el mismo que estaría con ellos en la conquista de la tierra prometida. Que tenían que estar tranquilos y seguros de que Dios los guiaría. Aunque no hubieran conocido el camino, no se perderían. No tenían que pensar por dónde ir o estar averiguando la dirección, porque si ponían su mirada en los levitas y en el arca del pacto, ellos los guiarían por el lugar correcto. Dice las Escrituras en Éxodo capítulo 13 que ni un solo día por 40 años, la presencia de la nube y la columna de fuego les falló. El Dios del desierto es el mismo Dios del mañana. Con estos antecedentes, el Señor estaba construyéndole en la mente de los israelitas, estaba construyendo en el corazón de los israelitas, estaba construyendo en la fe de los israelitas una certeza y una seguridad que del otro lado del Jordán, ellos podían confiar en el Dios que los había traído hasta ahí. Y es que a diferencia del desierto, la tierra prometida tenía grandes ciudades amuralladas que había que conquistar. Estaba para empezar Jericó, ya conocemos el cuento. Estaban ejércitos, que dice la Biblia que ellos tenían carros como de acero. Así que era muy diferente el caminar por el desierto donde caía el maná, donde el agua brotaba agua, donde estaba la columna, donde estaba la presencia. Ahí solo vivieron y dieron vueltas, pero ahora tenían que avanzar y conquistar. Eran dos cosas totalmente diferentes. El Señor nos ha prometido a usted y a mí nuestra arca del pacto, que es Jesús, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, 19 dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, ¿les qué? Otra vez, ¿les qué? Que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice que le aseguro, póngale la firma, que va a estar con nosotros. Ya sea hasta el fin del mundo, que signifique hasta cuando se acaba la distancia del mundo, o cuando se acaben los tiempos del mundo, no importa cuál fin del mundo, Él va a estar con nosotros. Y si usted y yo logramos entender esta promesa, no deberíamos nunca pensar que estamos solos, que Dios nos abandonó o que no camina a nuestro lado. La segunda enseñanza que extraemos de este texto, no sé cómo ponerle. Se llama algo así: ¿por qué siempre lo hace difícil? ¿No sienten que Dios siempre hace las cosas difíciles? Lo que podía ser fácil en manos de Dios se complica. Y algunos están diciendo: ¿qué está diciendo, pastor? Ya le voy a explicar. Cuando el pueblo se levantó el campamento para cruzar el río Jordán, y los sacerdotes llevaron el arca del pacto, marcharon frente a todos. Ahora, dice el versículo 15, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. El río Jordán es un río chiquitillo, poco caudaloso. Usted lo puede casi que pegar un brinco
en algunos lugares y lo pasa. Pero en el tiempo de la cosecha, la nieve de las montañas donde nace el río Jordán se derriten. Así que se vuelve caudaloso, casi para hacer rafting. Es terrible, no hay forma humana de pasarlo. No hay forma humana de pasarlo. Así que cuando dice ahí, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha, lo que está diciendo, ahora bien, Dios los mandó a pasar cuando era humanamente imposible. ¿Por qué no lo hizo 3 meses antes? ¿Por qué no esperar que baje el caudal? Es que Dios siempre lo complica. La razón es porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas y quiere fortalecer nuestra fe. Dios no hace las cosas fáciles. Guárdese esta frase. Dios no hace las cosas fáciles, las hace posibles, que son 2 cosas diferentes. El Señor hace las cosas de una manera especial y los llevó intencionalmente y les dio la orden de pasar cuando era imposible, cuando lo divino tenía que intervenir para estar sobre lo humano. Ahora miren qué interesante, porque les dije que es el mismo Dios del desierto que los sacó de Egipto, el que los lleva a la tierra prometida. Cuando salen de Egipto y está saliendo todo el pueblo en la liberación de Egipto, el Señor le dice a Moisés, quiero que agarre esta ruta, no esta. Ahora, esta ruta llevaba a un lugar donde se encontrarían con el Mar Rojo. No había paso. Y cuando volvieron a ver para atrás, ya no había escapatoria. El ejército de egipcio venía contra ellos. Fue cuando se comenzaron a quejar, ¿para qué nos trajiste aquí para morirnos en el desierto? Nos van a matar aquí. Lo que pudo haber sido fácil y salir en línea recta hacia el desierto, el Señor los llevó a un lugar, a un momento complicado, difícil, donde no entendían lo que estaba pasando. Y es que muchas veces sucede así en nuestra vida. Dios nos lleva a circunstancias y a momentos donde pensamos que no está con nosotros, donde pensamos que se equivocó, donde pensamos que por aquí me había dicho el Señor que me moviera, que caminara, y las cosas se complican. Pero todo aquello era solo para manifestar su poder y aumentar la fe de Israel. Éxodo 14:4. Después de haberle dicho por dónde tenían que ir, por ese camino complicado, yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en el faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los voy a llevar por ahí, solo para que sepan la clase de Dios que tienen ustedes. Solo para que se dé cuenta el faraón y su ejército, que creían que eran más grandes y más poderosos que Jehová. Todo esto lo voy a hacer para que ustedes pasen en seco, para que ellos vean el poder de su grandeza. Y cuando yo cierre las aguas, además se acabe todo ese ejército para que ustedes sigan caminando tranquilos. Cuando las cosas parecen que se nos complica, usted debería decir, gracias Señor, porque lo que voy a ver delante de mis ojos es extraordinario y grandioso, porque tú estás conmigo. Y en lugar de quejarnos, poner unos ojos de fe y esperar que se cumplan. Lo humano necesita lo divino cuando las cosas no prosperan. Dios no les dio un ferry, no les dio un barco, no les hizo un puente, les hizo lo que ellos no se imaginaban. Y es que usted y yo andamos generalmente dándole soluciones a Dios. Yo me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿O qué hubiéramos pensado si estamos frente al río Jordán en esa época? Vemos que está desbordado, que son 100 o 150 metros, 200 metros de un caudal impresionante. Lo primero que hubiéramos pensado es que hubiéramos dicho, si se complicó, es que no es del Señor. Aquí no hay nadie así, ¿verdad?
Nuestra tendencia evangélica es: si se enredó, Dios no está. Y bíblicamente, si se enredó, puede ser que venga el milagro. Si yo confío que el Señor esté delante, si estoy seguro que va adelante. O tal vez algunos de nosotros pensaríamos: ¿por qué no esperamos unos 3 meses a ver la voluntad de Dios? Y ya para ese tiempo el río ha bajado y podremos pasar en paz. Equivocado. Siempre andamos tratando de ayudar a Dios. Siempre andamos tratando de dar una solución humana a algo que no tiene. Porque la orden fue: cuando yo comience a caminar, eso es lo que les dijo, cuando el arca del pacto que está llevada en los hombres de los levitas jale, usted jala porque jala. No hay opción. Ese era el mandato. O algunos pensaríamos que como del otro lado de la tierra prometida era una conquista y habían ejércitos muy fuertes. Tal vez alguien muy sabio dice: ¿por qué no mandamos primero a los soldados? Que ellos vuelen bala y peleen, y cuando ya hayan conquistado entramos nosotros. Muchos de nosotros queremos que otros hagan el trabajo por nosotros, que tengan fe por nosotros, que oren por nosotros, que alaben por nosotros, que aprendan la Biblia por nosotros y que nos avisen nada más cuando tenemos que pasar. No hay nadie tampoco aquí. Cuando las circunstancias estén inciertas y nos parezca que hay que cambiar los planes, nunca perdamos la vista de que el Señor ya salió primero. Cuando nosotros vamos, el Señor ya viene de vuelta, ya conoce el camino y les dijo: voy a ir delante de ustedes, porque ustedes no conocen el camino, pero yo sí lo sé. Y si el río está así desbordado, yo ya lo sé también. ¿Qué creen, que no lo sé? Pero yo sé lo que voy a hacer. Dios quería construir en Israel y quiere construir en usted y en mí historias, recuerdos para nuestra fe. Todo lo que Israel vivió en el desierto, todas las historias extraordinarias, tenían que ser la base y el fundamento para que cuando estuvieran del otro lado las recordaran. Si pudiera apuntar esto, guárdelo en su corazón y apúntelo. Si hay algo que nadie te puede robar o quitar en tu vida para enfrentar el futuro y el mañana, es tu pasado con Dios y tu historia de bendiciones de su mano. No te lo puede robar nadie. Podrán robarte un montón de cosas, pero la historia de bendiciones en tu vida y de conquistas que has tenido con la mano del Señor, nadie te la puede robar. El futuro es incierto, el pasado con Dios es seguro. La mejor manera de alistarse para enfrentar el futuro es recordar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No hay otra forma. La tercera enseñanza se llama: el milagro está en mis pies. Por eso le he llamado a esta enseñanza los pies en el agua. Y ayer me quedó fantástico porque con el diluvio que hubo, todo el mundo vino con los pies mojados. Entonces yo le dije: ya ustedes empezaron bien. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia. A pesar de esto, dice las Escrituras, a pesar de la fuerza del río, del caudal, que eso no podía ser humano. Muchos de nosotros no hemos conquistado, no hemos alcanzado, no hemos avanzado en muchas áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo familiar, en lo empresarial, en lo profesional, porque no queremos mojarnos los pies, porque queremos que alguien pase por nosotros, porque esperamos que Dios nos dé un milagro diferente y se nos olvida que las instrucciones de Dios se cumplen, porque es la forma en que nosotros logramos mover la mano de Dios.
Porque cuando obedecemos, obedecemos con fe y por fe. Muchos de nosotros no hemos logrado porque le tenemos miedo al caudal del río. Muchos de nosotros no hemos conquistado todavía muchas cosas porque estamos viendo el caudal y la fuerza del río y no la fuerza y el poder de quien va con nosotros. Necesitamos mojarnos los pies y creer que por más complicado que se vea, que por más difícil que se vea, cuando yo ponga mis pies en el agua, ese río no está obedeciendo mis pies, está obedeciendo la orden de quien me envió a caminar. No tiene que ver con mi fuerza ni con mi propia estrategia. Tiene que ver con la fuerza y con la estrategia de Dios para mi vida. El gran problema en nuestras vidas es que andamos sugiriéndole a Dios y cambiando la estrategia, la obediencia, lo que Dios nos ha mandado a hacer por soluciones humanas. Y así no funciona. Dios quiere que nosotros tengamos actos de fe, historias de fe, historias de obediencia, porque eso siempre nos va a preparar para el próximo reto, para el próximo Jordán. Cuando pensamos que las cosas se complican, pensamos que es tiempo de huir, porque nos sentimos que somos incapaces para pasarlo. Pero Dios nunca le dijo a Israel que el río se detendría por lo carga que ellos eran o porque eran un montón, y como eran un montón se iban a secar el río. Dios necesita de nosotros. El milagro se produce cuando su fe y la mía se conectan con la voluntad de Dios para producir un efecto. De lo contrario no funciona. La cuarta lección es: tenemos que limpiar nuestro corazón para ir hacia adelante. Josué capítulo 3 versículo 5 dice: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Quiero decirles algo interesante. Dios no trabaja con lo viejo. Por si acaso no tiene que ver con la edad. Más de uno estaríamos fuera ya. Dios no trabaja con lo viejo. De hecho, no pone parche nuevo en vestido viejo. De hecho, no pone vino nuevo en odre viejo. De hecho, nos hace nuevas criaturas para poder recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros salimos a conquistar, cuando salimos hacia adelante, cuando queremos ver las bendiciones de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacerlo con un corazón consagrado al Señor. Y Dios quería que el pueblo de Israel, antes de ir por lo nuevo y a lo nuevo, dejara todo lo que había acumulado 40 años en el desierto: odios, rencores, temores, ira, enojo, falta de perdón, pecados, vicios. Que cuando entráramos a la tierra prometida, entráramos con un corazón dispuesto a ver cosas nuevas, a vivir cosas nuevas, a descubrir cosas nuevas. Pero es nuestra costumbre traernos lo viejo, sobre todo aquellas cosas que nos causan placer a la hora de pensarlas, como que le vaya bien a ese viejo. Y el Señor dice: tranquilos, del otro lado hay cosas nuevas, pero para pasar por ahí tienen que limpiar su corazón y lo que hay en ellos. Mantener la mirada en el arca del pacto, que es nuestro Jesús, que es Jesús ahora. Es la presencia de Dios en nosotros a través de su Espíritu. Es esencial para mantener la fe en este camino. El Señor les dijo que el arca iba a ir como a 1 kilómetro de distancia para que todos pudieran verla. Si usted juntaba a la gente muy cerca, además de que no quería que la tocaran, los de atrás no podían verla, pero entre más largos esté la gente del arca, más visión hay. Y Dios quiere que no nos pase los de Pedro, que cuando caminaba por el agua comenzó a ver las olas y las tormentas y el ruido y se hundió. Dios quiere que no importa lo que esté pasando, usted ve el arca avanza
usted avanza. El arca se detiene y usted se detiene. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. La mirada tiene que ser puesta en Jesús, no en las cosas de este mundo, no en las cosas de esta tierra, no en lo que ven los ojos naturales. Nosotros fuimos diseñados para caminar con fe y en fe, no viendo las cosas naturales, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es limitado. Lo que se ve nos muestra solo una realidad, pero la fe nos muestra la realidad con Dios. Recuerde lo que les he enseñado muchas veces: la fe no niega la realidad, sino que tiene el poder de transformarla. Cuando ellos vieron el río Jordán desbordado, dijeron: esto es humanamente imposible. Pero cuando lo vieron con los ojos de la fe, el agua estaba detenida. Llenen sus pensamientos, dice el versículo 2, de las cosas de arriba y no las que están en este mundo. Podemos concluir que la obediencia, aún en las cosas más pequeñas de la palabra de Dios, son fundamentales y esenciales para ver el éxito en nuestras vidas. Los sacerdotes dicen que siguieron las instrucciones exactas de Dios para entrar al Jordán. La obediencia en la dirección de Dios, incluso en los pequeños detalles, hacen que podamos ver lo que Dios quiere en nuestras vidas. No vemos muchas cosas porque andamos cambiando la receta. No sé si usted es de esas personas que cambia la receta y abre uno el librito de la receta y dice media pizquita o una media cucharadita de azúcar y dice: echémosle un cuarto y échele sal tanto. No, échele un poco más de sal. Y harina es una taza. No, echámosle taza y media. Y al final, cuando cocinan, dice: qué raro, no sabe igual a la que probamos aquel día. Pues es lógico, si la cambió toda. Y muchas veces sucede así con la palabra de Dios. Creemos que podemos cambiar la receta bíblica, que podemos cambiar la palabra de Dios. Creemos que podemos hacer cosas que Dios no acepta y no quiere, pensando que sí las va a aceptar y sí las quiere. Y de pronto preguntamos: ¿por qué no cambian las cosas? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no llego allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tenemos que revisar si estamos chequeando las instrucciones de Dios correctamente y con fe. Para obedecer y poner la palabra en acción se requiere fe y disciplina espiritual. No podemos olvidar la historia con Dios. Dios tiene el suficiente poder para lograr en nosotros cosas que no podríamos lograr sin su presencia. El poder de Dios es suficiente para resolver las dificultades de este vida. El problema es que nosotros las enfrentamos con nuestros propios métodos. Dios tiene el poder de intervenir en nuestras dificultades y hacer lo imposible posible. Cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables, como problemas financieros, crisis familiares, enfermedades, podemos estar seguros de que Dios tiene la capacidad para resolverlo y nos mantenemos con nuestra mirada puesta en Él. De lo contrario, vamos a fracasar. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que está en nosotros, que vive en nosotros, que nos guía conforme a la palabra de Dios. Tenemos que dejar que nos traiga la revelación que necesitamos para ver su guianza en nuestras vidas. No tengas miedo de mojarte los pies, porque Dios prometió que iba contigo. Dios nos pone delante de nosotros un Jordán o varios Jordanes en nuestra vida. Nos presenta cosas que parecen difíciles o imposibles, que parecen que Dios las está complicando. Y nos pone a pasar muchas veces el Jordán en el tiempo de la siega.
Pero yo tengo una palabra para ustedes hoy de parte del Señor. No importa el río, el tamaño, Dios está contigo. Isaías 43:2. Cuando pases alguien necesita esta palabra hoy. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Cuando nosotros entendamos la forma en que Dios actúa en nuestras vidas y que lo que quiere es desarrollar nuestra fe, entonces caminaremos seguros, poniendo nuestra mirada en Él, confiando en su poder y no en el nuestro, confiando en su receta y no en la nuestra. Cuando ellos terminaron de pasar, más o menos calculan los estudiosos que serían unas 2 millones o 3 millones de personas pasando por ahí. Es un chorro. Y pasaron al otro lado. El Señor les dice, o Josué le dice, vaya, traigan. El Señor le dice a Josué que busque 12 hombres, uno por cada tribu, y que agarren 12 piedras de las que estaban en el centro del Jordán y construyeran un altar en la tierra prometida ya. Y les dijo, yo quiero que ustedes construyan este altar para que cuando sus hijos le pregunten, y papi, ¿qué son esas 12 piedras ahí? Ustedes le contesten, esas piedras nos recuerdan que el día que pasamos por aquí, Dios detuvo las aguas. Y quiero que sepan que cada uno de ustedes ha vivido momentos donde tienen un altar para recordar que Dios pasó con ustedes y que siguen vivos, que siguen activos, que siguen caminando, que están en la tierra que Dios les prometió y que siguen luchando, y que le cuenten eso a sus generaciones. Cada uno de nosotros debería tener un diario. Si escribiéramos todas las cosas que Dios hace por nosotros o ha hecho y las dejáramos escritas para nosotros y para nuestras generaciones, tendríamos un libro completo. Y cuando estuviéramos en circunstancias difíciles, volveríamos a leer y a recordar que el Dios de hoy es el mismo que estuvo conmigo ayer, cuando se dieron los problemas familiares, cuando se dieron los problemas económicos, cuando se dieron los problemas con la salud, cuando se dieron los problemas con los hijos, cuando se dio cualquier problema. Aquí tengo la historia de que Dios estuvo conmigo y estará conmigo mañana también. Cierre sus ojos, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordad que somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.